Y me decía mi viejo, la mentalidad del hombre moderno, mexicano, en el siglo XXI, va a tener que hacer grandes esfuerzos para conservar el país, para que haya México hacia adelante, para que tus hijos y los que vengan después, tus nietos y mis bisnietos, me decían, tengan país. Y para que tengan país, me decía, hijo, tienen que darse muchas cosas que en este momento no veo que se estén dando. Y platicábamos largas horas, mi viejo y yo platicábamos acerca del país que se nos estaba yendo de las manos. Y me decía, uno de los factores más importantes que debe haber en un país es unidad. Unidad entre su gente. La gente en México hoy no tiene un sentido de unidad y no se conoce entre sí. La gente del norte no sabe cuáles son las inquietudes de la gente del sureste, la gente del centro le importa poco lo que pasa en el resto de la república y manda órdenes en función del crecimiento como lo conciben en el centro, pero no como lo necesitan en el norte o en el sur o en el sureste o en diferentes puntos. Y se dan soluciones de gabinete, teóricas, de una cuestión que tiene que ser vivencial, que tiene que ser práctica. Y este país está perdiendo mucho tiempo en esta incomunicación que se nos presenta cada vez más, no obstante los medios de comunicación cada vez más cercanos, pareciera como si los grupos que conforman la suma de lo que hoy es México estuvieran totalmente desvinculados y pensábamos en pueblos, la suma de pueblos de lo que somos México, y hacíamos recuentos de esta zona. Ópatas, seris, mayos, pimes, ¿qué más? Yaquis, los yaquis de allá de Navajoa, ¿no? De Obregón, mayos, en fin, todo, incluso muchos de estos pueblos nómadas, ¿no? Pero después pensamos en los mayas, que tienen formas cósmicas de expresarse entre ellos, pero que en el momento en que establecen un diálogo con alguien diferente a lo que son, entonces empieza un proceso de incomunicación. Y así nos vamos, zapotecas, matlalcincas, totonacas, otomíes, y te pones a pensar y te pones a ver toda la enorme cantidad de grupos étnicos que conforman lo que es nuestra nacionalidad, nuestra identidad. Y me decía, México es un país que guarda una cierta identidad para los criollos, para los mestizos, pero el resto de lo que son nuestros componentes que forman la gran familia nacional México, hay una total desvinculación. Pregúntale a un otomí que si es mexicano, a ver qué te dice. Pregúntale a un maya, pregúntale a un ópata, pregúntale a un seri, pregúntale a un zapoteca, si es mexicano y si tiene algún concepto de lo que es México, no solamente por lo que él puede hacer por México, sino por lo que México ha hecho por él. Y ahí nos damos cuenta de que hay sí un proceso social desvinculante, pero aceleradamente desvinculante, porque la problemática de la desunión es cada vez creciente. Lo que nos marca, ¿saben ustedes cuántos otomíes hay en México? Otomíes, 650,000 personas, que la mitad de ellos no habla zócalo español, tiene la menor idea de quién es nuestro Dios y no le importa. Tiene un enorme antecedente que va detrás de él. Este pueblo, otomí, ha habitado el territorio del altiplano mexicano 4,000 años antes de Cristo. Tienen 6,000 años de vida cultural en nuestro territorio y son ajenos al territorio que han habitado por 6,000 años. Es como si los faraones en Egipto
llegaran en este momento al delta del Nilo y les dijeran que no son de ahí, más o menos comparada a la antigüedad. O sea, aquel que piense que México es un país de 205 años o 200 años, lo que en realidad está haciendo es cometer un enorme sacrilegio con grupos que han estado aquí antes de todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Y en este México, en donde hay una suma de identidades que se desalinean y que se incomunican, estamos hoy viviendo una transición de un siglo, el siglo XX, un siglo de fuerza institucional expresada en el presidencialismo, de tiempos en donde se determinaba las políticas del país bajo un mando unipersonal, y que en esta fallida transición de una alternancia no hubo un nuevo camino para México. Llegó Fox a gobernarnos en el 2000 y no cambió las reglas del juego. Cuando hubiéramos pensado que había una oportunidad para rediseñar a México y darle un sentido orientado hacia la sociedad con políticas públicas que le dieran un modelo económico, político y social a nuestro país para que fuera más productivo, más sensato, más sencillo, más operante, más operativo, más sensato. Vicente Fox fue comido por el sistema político mexicano y se volvió parte de esta geografía que no cambia, de un México lleno de paradigmas, o sea, de modelos repetidos que no modifican su manera de ser, de hacer y de pensar, de mandar y de obedecer, de convivir. Y dentro de esta convivencia hay, aquí está una parte muy importante de lo que creo hoy empieza a tomar conciencia la sociedad. Hay un México que sí es dueño de México, y hay otro mexicano que no es dueño de este país, y solamente se ha convertido, por no tener una parte que aporte al desarrollo de su país, se ha convertido en un inquilino que solamente está destinado, diseñado y hecho para obedecer, bajo una premisa que es lamentable: mantén a un pueblo en la ignorancia y ese pueblo será gobernado con facilidad. No hay mayor docilidad que aquella que es hija de la ignorancia. Y fíjense, lo que en un principio se convirtió en una política pública prácticamente de exterminio inconfesable. En este país no eduques, en este país no alfabetices, en este país no culturices, en este país no filosofes, en este país no te metas en procesos de capacidad. Y si el artículo 3 de la Constitución nos manda que México tiene y ofrece la gratuidad en la educación, nunca, en ningún momento, a los constituyentes del 17 se les olvidó poner un calificativo: buena educación para sus súbditos, para México. Y hoy nos encontramos con una reforma educativa que va a cambiar este país, y que en el fondo lo único que ha pasado con la reforma educativa es que estamos entrampados en un problema medieval, tratando de defender hasta donde sea posible, en el límite, los intereses de los grupos sindicales que conforman el esquema laboral de la educación en México. ¿Y en dónde está el centro del objetivo fundamental de educar a México? Que sería nuestra juventud, que sería nuestra niñez, que sería la cantidad de conocimiento que en este momento
debiera estar volteándose a ver a un sistema educativo con un modelo nacional, un modelo mexicano para educar a un pueblo con ambición, con profundidad, con ganas de hacer de este México un México de calidad, porque después de todo, constantemente se dice que México es un país muy rico, pero la mayor riqueza de este país está aquí sentada. Y es cada mexicano que tiene en su potestad la posibilidad de aportar para un México posible, un México que realmente tenga una proyección hacia el futuro. Vean, en el año 1800, el conocimiento humano, la historia, el compendio del conocimiento de la humanidad hasta el año de 1800, principios del siglo XIX, para desdoblarse, para ser el doble del conocimiento de lo que llegó a ser en 1800, hubo de pasar 100 años la humanidad. De 1700 a 1800 se duplica el conocimiento del hombre en la medicina, en la salud, en la educación, en la comunicación, en las tecnologías. En todo empezó el hombre a atisbar un mundo diferente entre 1700 y 1800, duplicando el conocimiento humano. Para el año 2050 está, para algunos más cerca, para otros absolutamente lejano, como para mí. En el año 2050 el conocimiento humano se va a duplicar cada 12 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que por más acelerados que sean, por más eficientes que sean, por más sensatos que sean, por más puntuales que sean los métodos para educar a un pueblo, siempre se van a quedar cortos. De aquí en adelante, todos los pueblos se van a quedar cada vez más cortos y cada vez va a haber más distancia, un abismo de distancia entre las propuestas de conocimiento real del hombre, los avances, y la aplicación en el mundo real. Miren, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Cómo se llama? Diego Sandoval. Si Diego Sandoval hoy, a los 28 todavía puede, digo, una vez estudiar alguna cosa de esta, ¿no? Puede ser. ¿Qué eres ahorita? Mercador. Si Diego Sandoval en este momento quisiera estudiar una carrera técnica, de 3 años, ¿no? Que es una carrera técnica, estudia el primer año, entra al segundo año de su carrera con grandes méritos, y cuando vaya en el tercer año de la carrera, todo lo que aprendió en el primero ya no sirve para nada. Ya no va a servir para nada. Todo se va a hacer obsoleto. Todo lo del primer año de su estudio ya no va a servir para cuando vaya en tercero de la carrera. De esa misma carrera, el proceso de obsolescencia nos lleva a pensar que no solamente tenemos que hacer un esfuerzo en este país para educar a este país, tenemos que hacer un esfuerzo en este país para actualizar este país, porque toda la planta productiva profesional de México está hoy obsoleta. Miren, tú eres millennial, es esta generación, tú eres millennial, ¿ah? Tú eres millennial, no, chavita, pero los millennials son gente que va de los 14 a los 35 años. ¿No caíste? ¿Sí? ¿Caíste? Ahora sí que en la mera raya, nomás no empujes, ¿no? Bueno, ahí nomás ahí te quedaste en la raya. ¿Sabes cuántos millennials hay en México? O sea, entre los 14 y los 39. 50 millones de personas, mis queridos amigos. 50 millones de personas. Ahora, de los millennials que tengan un nivel profesional, aproximadamente el 20% de esa población tiene un nivel superior de educación. ¿Saben ustedes cuánto gana en promedio un profesionista con educación superior entre los millennials? Gana 345 pesos diarios.
yo me pregunto y les pregunto, ¿creen ustedes que sea opción para un muchacho, una muchacha, que le costó al país, pensando que entraron a un sistema educativo público, 4 o 5 millones de pesos su preparación durante toda la carrera, pensando en términos de lo que nos cuesta en un tecnológico o en una universidad, la educación de una persona que tenga una atención de educación superior, nos cuesta 5 millones, 6 millones de pesos durante toda su preparación, estoy yendo muy barato, para que ganes 350 pesos al día. ¿Valdrá la pena la relación beneficio-costo entre el costo que eroga un país para tener a un hombre, mujer educado profesionalmente y ganar 345 pesos en promedio? Yo pienso que algo está desalineado. Y esto nos lleva a pensar que por un tema de carácter, una esencia en la educación, México es, dentro de todos los países de América Latina y dentro de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el país con la mayor decantación, división social, producto de una concentración del capital en un sector muy pequeño, y no hemos tenido en México la posibilidad, por el sistema en el que nos desenvolvemos, para que nuestro grueso de la población viva sin excesos, pero sin carencias. En los últimos 2 años, según Coneval, han sumado a las filas de la pobreza en México 2 millones de personas en 2 años, 1 millón de personas por año. ¿Cuánto es lo que históricamente, yo recuerdo de ser periodista, que nos habla siempre el objetivo de creación de 1 millón de empleos al año para ir cumpliendo con las metas de poderle ofrecer a nuestra juventud un empleo dignificante? Pero resulta que no producimos el 1 millón de empleos, pero sí producimos el 1 millón de pobres. Y vuelvo a mi padre, decía, el problema no es la situación actual, el problema es la situación dentro de una década o dentro de 3 lustros, cuando estas cifras nos lleven al extremo en el que no sea habitable nuestro país por condiciones de diferencias que desafortunadamente están concentrando una presión tal dentro del tejido social, ya lo estamos viviendo, delincuencia organizada y desorganizada. Le decía un chavito a su papá, papá, ya me decidí, voy a ser delincuente, le dijo. Y su papá se le quedó viendo sin inmutarse y dijo, ¿en el sector público o en el sector privado? Si tomamos todos estos factores, nos tenemos que dar cuenta que lo que me dijo Carlos, lo que me dijo Lourdes, lo que me comenta la gente en México, es que no pueden identificar qué es lo que se tiene que hacer en este país, pero sí pueden claramente aseverar que lo que se tiene que hacer en México es diferente a todo lo que se ha intentado de modelos de desarrollo, de gobierno, de convivencia en lo social, en lo político y en lo económico, para el presente y para el futuro. Decía Einstein, ¿quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. ¿Quieres la misma expectativa? Quédate como estás. Y si yo en este momento le pregunto a esta audiencia, ¿quieren que México cambie? Todo el mundo me dirá que sí. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿y para que México cambie están dispuestos a cambiar? Y entonces ahí sí empiezan las dudas. Y empieza, bueno, sí, pero que cambie primero mi compadre. Y después ya, a mí me dicen que es precioso, Pedro, síguele. Chinga. O sea, tú dale. O sea, miéntale la madre a Peña Nieto. Cosa que lo hago con mucho entusiasmo. Pero ¿saben qué, queridos amigos?
que vengo a pedirles una tregua. Yo les sigo, pero no solo. Le sigo y le entro, pero ya no solo. ¿Me explico? O sea, le entramos, cambiamos el esquema de México, cambiamos el sistema en México. Yo le entro, pero no solo. ¿Le entramos? Sí. Le entramos. ¿Le entramos cómo? He visto y he vivido en los últimos tiempos una serie de cambios que me entusiasman, otros me preocupan. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la pérdida de la institucionalidad de México. México está perdiendo valores institucionales. Antes, en épocas nuestras, ¿qué era un secretario de Estado? Súper respetable que llegaba. Llegó don Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública. Llegó José Vasconcelos, chico, ¿no? Y ahora llegó. ¿Qué hay, no? Y lo primero que se preguntó es ¿de dónde salió? Y ya sabemos que salió o de Hidalgo o del Estado de México. Eso sí, en este momento el Estado de México tiene lo que se llama full employment. Porque han echado mano de todo el Estado de México para dar empleos en el gobierno, ¿no? Bueno, si toda esta institucionalidad se ha venido deslavando, hoy necesita un mantenimiento mayor. Lo primero a lo que debemos de apostar es que México no puede crecer sin instituciones creíbles. Lo que quiero decir con esto es, no es al diablo con las instituciones. No, lo que quiero decir es instituciones. Por favor, reconstitúyanse lo más rápidamente posible en lo que nos hacemos y nos ponemos de acuerdo. Pero no perdamos la fortaleza de una institucionalidad que desafortunadamente... Y, me decía mi viejo, la mentalidad del hombre moderno, mexicano, en el siglo XXI, va a tener que hacer grandes esfuerzos para conservar el país, para que haya México hacia adelante, para que tus hijos y los que vengan después, tus nietos y mis bisnietos, me decían, tengan país. Y para que tengan país, me decía, hijo, tienen que darse muchas cosas que en este momento no veo que se estén dando. Y platicábamos largas horas, mi viejo y yo platicábamos acerca del país que se nos estaba yendo de las manos, y me decía, uno de los factores más importantes que debe haber en un país es unidad entre su gente. La gente en México hoy no tiene un sentido de unidad y no se conoce entre sí. La gente del norte no sabe cuáles son las inquietudes de la gente del sureste, la gente del centro le importa poco lo que pasa en el resto de la república y manda órdenes en función del crecimiento como lo conciben en el centro, pero no como lo necesitan en el norte o en el sur o en el sureste o en diferentes puntos. Y se dan soluciones de gabinete, teóricas, de una cuestión que tiene que ser vivencial, que tiene que ser práctica. Y este país está perdiendo mucho tiempo en esta incomunicación que se nos presenta cada vez más, no obstante los medios de comunicación cada vez más cercanos, pareciera como si los grupos que conforman la suma de lo que hoy es México estuvieran totalmente desvinculados y pensábamos en pueblos, la suma de pueblos de lo que somos México, y hacíamos recuentos de esta zona: ópatas, seris, mayos, pimes, ¿qué más? Yaquis, los yaquis de allá de Navajoa, ¿no? De Obregón, mayos, en fin,
todo, incluso muchos de estos pueblos nómadas, ¿no? Pero después pensamos en los mayas, que tienen formas cósmicas de expresarse entre ellos, pero que en el momento en que establecen un diálogo con alguien diferente a lo que son, entonces empieza un proceso de incomunicación. Y así nos vamos. Zapotecas, matlalcincas, totonacas, otomíes, y te pones a pensar y te pones a ver toda la enorme cantidad de grupos étnicos que conforman lo que es nuestra nacionalidad, nuestra identidad. Y me decía, México es un país que guarda una cierta identidad para los criollos, para los mestizos, pero el resto de lo que son nuestros componentes que forman la gran familia nacional México, hay una total desvinculación. Pregúntale a un otomí que si es mexicano, a ver qué te dice. Pregúntale a un maya, pregúntale a un ópata, pregúntale a un seri, pregúntale a un zapoteca si es mexicano y si tiene algún concepto de lo que es México. No solamente por lo que él puede hacer por México, sino por lo que México ha hecho por él. Y ahí nos damos cuenta de que hay sí un proceso social desvinculante, pero aceleradamente desvinculante, porque la problemática de la desunión es cada vez creciente. Lo que nos marca, ¿saben ustedes cuántos otomíes hay en México? Otomíes, 650,000 personas, que la mitad de ellos no habla soca de español, tiene la menor idea de quién es nuestro Dios y no le importa. Tiene un enorme antecedente que va detrás de él. Este pueblo, otomí, ha habitado el territorio del altiplano mexicano 4,000 años antes de Cristo. Tienen 6,000 años de vida cultural en nuestro territorio y son ajenos al territorio que han habitado por 6,000 años. Es como si los faraones en Egipto llegaran en este momento al delta del Nilo y les dijeran que no son de ahí. Más o menos comparada a la antigüedad. Aquel que piense que México es un país de 205 años o 200 años, lo que en realidad está haciendo es cometer un enorme sacrilegio con grupos que han estado aquí antes de todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Y en este México, en donde hay una suma de identidades que se desalinean y que se incomunican, estamos hoy viviendo una transición de un siglo, el siglo XX, un siglo de fuerza institucional expresada en el presidencialismo, de tiempos en donde se determinaba las políticas del país bajo un mando unipersonal, y que en esta fallida transición de una alternancia no hubo un nuevo camino para México. Llegó Fox a gobernarnos en el 2000 y no cambió las reglas del juego. Cuando hubiéramos pensado que había una oportunidad para rediseñar a México y darle un sentido orientado hacia la sociedad con políticas públicas que le dieran un modelo económico, político y social a nuestro país para que fuera más productivo, más sensato, más sencillo, más operante, más operativo, más sensato. Vicente Fox fue comido por el sistema político mexicano y se volvió parte de esta geografía que no cambia, de un México lleno de paradigmas, o sea, de modelos repetidos que no modifican su manera de ser, de hacer y de pensar, de mandar y de obedecer, de convivir. Y dentro de esta convivencia hay, aquí
aquí está una parte muy importante de lo que creo hoy empieza a tomar conciencia la sociedad. Hay un México que sí es dueño de México. Y hay otro mexicano que no es dueño de este país. Y solamente se ha convertido, por no tener una parte que aporte al desarrollo de su país, se ha convertido en un inquilino que solamente está destinado, diseñado y hecho para obedecer bajo una premisa que es lamentable: mantén a un pueblo en la ignorancia y ese pueblo será gobernado con facilidad. No hay mayor docilidad que aquella que es hija de la ignorancia. Y fíjense, lo que en un principio se convirtió en una política pública prácticamente de exterminio inconfesable. En este país no eduques, en este país no alfabetices, en este país no culturices, en este país no filosofes, en este país no te metas en procesos de capacidad. Y si el artículo 3 de la Constitución nos manda que México tiene y ofrece la gratuidad en la educación, nunca, en ningún momento, a los constituyentes del 17 se les olvidó poner un calificativo: buena educación para sus súbditos, para México. Y hoy nos encontramos con una reforma educativa que va a cambiar este país y que en el fondo lo único que ha pasado con la reforma educativa es que estamos entrampados en un problema medieval, tratando de defender hasta donde sea posible, en el límite, los intereses de los grupos sindicales que conforman el esquema laboral de la educación en México. ¿Y en dónde está el centro del objetivo fundamental de educar a México? Que sería nuestra juventud, que sería nuestra niñez, que sería la cantidad de conocimiento que en este momento debiera estar volteándose a ver a un sistema educativo con un modelo nacional, un modelo mexicano para educar a un pueblo con ambición, con profundidad, con ganas de hacer de este México un México de calidad, porque después de todo, constantemente se dice que México es un país muy rico, pero la mayor riqueza de este país está aquí sentada. Y es cada mexicano que tiene en su potestad la posibilidad de aportar para un México posible, un México que realmente tenga una proyección hacia el futuro. Vean, en el año 1800, el conocimiento humano, la historia, el compendio del conocimiento de la humanidad hasta el año de 1800, principios del siglo XIX, para desdoblarse, para ser el doble del conocimiento de lo que llegó a ser en 1800, hubo de pasar 100 años la humanidad. De 1700 a 1800 se duplica el conocimiento del hombre en la medicina, en la salud, en la educación, en la comunicación, en las tecnologías. En todo empezó el hombre a atisbar un mundo diferente entre 1700 y 1800, duplicando el conocimiento humano. Para el año 2050 está, para algunos más cerca, para otros absolutamente lejano, como para mí. En el año 2050 el conocimiento humano se va a duplicar cada 12 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que por más acelerados que sean, por más eficientes que sean, por más sensatos que sean, por más puntuales que sean los métodos para educar a un pueblo, siempre se van a quedar cortos. De aquí en adelante, todos los pueblos se van a quedar cada vez más cortos y cada vez va a haber más distancia, un abismo de distancia entre las propuestas de conocimiento real del hombre, los avances,
y la aplicación en el mundo real. Miren, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Cómo se llama? Diego Sandoval. Si Diego Sandoval hoy, a los 28 todavía puede, digo, una vez te a estudiar alguna cosa de esta, ¿no? Puede ser. ¿Qué eres ahorita? Mercadólogo. Si Diego Sandoval en este momento quisiera estudiar una carrera técnica, de 3 años, ¿no? Que dura una carrera técnica, estudia el primer año, entra al segundo año de su carrera con grandes méritos, y cuando vaya en el tercer año de la carrera, todo lo que aprendió en el primero ya no sirve para nada. Ya no va a servir para nada. Todo se va a hacer obsoleto. Todo lo del primer año de su estudio ya no va a servir para cuando vaya en tercero de la carrera. De esa misma carrera, el proceso de obsolescencia nos lleva a pensar que no solamente tenemos que hacer un esfuerzo en este país para educar a este país, tenemos que hacer un esfuerzo en este país para actualizar este país. Porque toda la planta productiva profesional de México está hoy obsoleta. Miren, tú eres millennial, es esta generación, tú eres millennial, ¿no? Tú eres millennial. No, eres chavita. Pero los millennials son gente que va de los 14 a los 35 años. ¿No caíste? ¿Sí? ¿Caíste? Ahora sí que en la mera raya, nada más no empujen, ¿no? Bueno, ahí nada más ahí te quedaste en la raya. ¿Sabes cuántos millennials hay en México? O sea, entre los 14 y los 39. 50 millones de personas, mis queridos amigos. 50 millones de personas. Ahora, de los millennials que tengan un nivel profesional, aproximadamente el 20% de esa población tiene un nivel superior de educación. ¿Saben ustedes cuánto gana en promedio un profesionista con educación superior entre los millennials? Gana 345 pesos diarios. Yo me pregunto y les pregunto, ¿creen ustedes que sea opción para un muchacho, una muchacha, que le costó al país, pensando que entraron a un sistema educativo público, 4 o 5 millones de pesos su preparación durante toda la carrera, pensando en términos de lo que nos cuesta en un tecnológico o en una universidad, la educación de una persona que tenga una atención de educación superior, nos cuesta 5 millones, 6 millones de pesos durante toda su preparación? Estoy yendo muy barato para que gane 350 pesos al día. ¿Valdrá la pena la relación beneficio-costo entre el costo que eroga un país para tener a un hombre, mujer educado profesionalmente y ganar 345 pesos en promedio? Yo pienso que algo está desalineado. Y esto nos lleva a pensar que por un tema de carácter, una esencia en la educación, México es, dentro de todos los países de América Latina y dentro de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el país con la mayor decantación, división social, producto de una concentración del capital en un sector muy pequeño, y no hemos tenido en México la posibilidad, por el sistema en el que nos desenvolvemos, para que nuestro grueso de la población viva sin excesos, pero sin carencias. En los últimos 2 años, según Coneval, han sumado a las filas de la pobreza en México 2 millones de personas en 2 años, 1 millón de personas por año. ¿Cuánto es lo que históricamente, yo recuerdo desde que de ser periodista, que nos habla siempre el objetivo de creación de 1 millón de empleos al año para ir cumpliendo con las metas de poderle ofrecer a nuestra juventud un empleo dignificante? Pues resulta que no producimos el 1 millón de empleos, pero sí producimos el 1 millón de pobres. Y
vuelvo a mi padre. Decía, el problema no es la situación actual, el problema es la situación dentro de una década o dentro de 3 lustros, cuando estas cifras nos lleven al extremo en el que no sea habitable nuestro país por condiciones de diferencias que desafortunadamente están concentrando una presión tal dentro del tejido social, ya lo estamos viviendo, delincuencia organizada y desorganizada. Le decía un chavito a su papá, papá, ya me decidí, voy a ser delincuente, le dijo. Y su papá se le quedó viendo sin inmutarse y dijo, ¿en el sector público o en el sector privado? Si tomamos todos estos factores, nos tenemos que dar cuenta que lo que me dijo Carlos, lo que me dijo Lourdes, lo que me comenta la gente en México, es que no pueden identificar qué es lo que se tiene que hacer en este país, pero sí pueden claramente aseverar que lo que se tiene que hacer en México es diferente a todo lo que se ha intentado de modelos de desarrollo, de gobierno, de convivencia, en lo social, en lo político y en lo económico, para el presente y para el futuro. Decía Einstein, ¿quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. ¿Quieres la misma expectativa? Quédate como estás. Y si yo en este momento le pregunto a esta audiencia, ¿quieren que México cambie? Todo el mundo me dirá que sí. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿y para que México cambie están dispuestos a cambiar? Y entonces ahí sí empiezan las dudas. Y empieza, bueno, sí, pero que cambie primero mi compadre. Y después ya, a mí me dicen que es precioso. Pedro, sigue. Chinga. O sea, tú dale. O sea, miéntale la madre a Peña Nieto. Cosa que lo hago con mucho entusiasmo. Pero ¿saben qué, queridos amigos? Que vengo a pedirles una tregua. Yo les sigo, pero no solo. Le sigo y le entro, pero ya no solo. ¿Me explico? O sea, le entramos. Cambiamos el esquema de México. Cambiamos el sistema en México. Yo le entro, pero no solo. ¿Le entramos? Sí. Le entramos. ¿Le entramos cómo? He visto y he vivido en los últimos tiempos una serie de cambios que me entusiasman, otros me preocupan. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la pérdida de la institucionalidad de México. México está perdiendo valores institucionales. Antes, en épocas nuestras, que era un secretario de Estado, súper respetable que llegaba. Llegó don Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública. Llegó José Vasconcelos, ¿no? Eran, y ahora llegó, pues, ¿qué hay, no? Y lo primero que se pregunta es, ¿de dónde salió? Y ya sabemos que salió o de Hidalgo o del Estado de México. Eso sí, en este momento el Estado de México tiene lo que se llama full employment. Porque han echado mano de todo el Estado de México para dar empleos en el gobierno, ¿no? Bueno, si toda esta institucionalidad que se ha venido deslavando hoy necesita un mantenimiento mayor, lo primero a lo que debemos de apostar es que México no puede crecer sin instituciones creíbles. Lo que quiero decir con esto es, no es al diablo con las instituciones. No, lo que quiero decir
es instituciones. Por favor, reconstitúyanse lo más rápidamente posible en lo que nos hacemos y nos ponemos de acuerdo. Pero no perdamos la fortaleza de una institucionalidad que desafortunadamente